El Señor en esta noche. Eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Recibe, Señor, de tu pueblo que está aquí hoy reunido y de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales y aquellos que están oyendo el mensaje a través de la radio, Señor. Fraternidad de Jesucristo. Bendícenos a todos, bendícenos de una manera especial, Padre. Extiende tu mano para que tu favor sea, Señor, cristalizado en la vida nuestra. Que el que vino enfermo sea sanado, que el que vino desfallecido sea fortalecido, que el que vino con problemas, Señor, tú obres en la vida de cada persona de manera individual. Obra milagros, obra prodigios. Y por eso, Señor, ahora que habremos de oír tu palabra, abre nuestro corazón, cautiva nuestros pensamientos y nuestras emociones, y haz que todos los que estamos aquí podamos poner por obra, en práctica, tu palabra, que eso es lo que más estimas de aquellos que se esfuerzan para poder, Señor, poner por obra lo que nosotros oímos a diario en esta congregación. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien sea la gloria por siempre. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. El tema que vamos a desarrollar le hemos puesto como nombre los discípulos sin fe. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Los discípulos de Cristo sin fe. Tomamos la base bíblica, que son los versículos del 5 al 9. Dice la Escritura de la manera siguiente. ¿Ya lo tiene, hermanito? Díganme amén todos los que tienen ya la lectura. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, comparta la lectura con esa persona que usted tiene a la par. Dice el versículo número 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe en forma de pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento, apágueme su celular y no se vaya a estar moviendo a cada momento, por favor. Tengo 45 minutos para desarrollar esta temática. Todos, hermanos, escuchamos la semana anterior que el Señor mismo, según lo que ya hemos compartido, Él se llevó a los discípulos hacia un lugar diferente de donde estaba aquella gran multitud. Él se lo lleva muy por aparte para estar a solas con ellos. Entonces, luego de haber estado a solas con sus discípulos, después de pasar un tiempo con ellos en la montaña, es cuando se da precisamente esta experiencia que aquí se nos está narrando en el versículo 5 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios en el verso 5, con el cual iniciamos el desarrollo de la temática. Después de que había estado con ellos, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Esta multitud que aquí se nos comenta
Es la misma multitud la cual, hermanos, le habían seguido a él desde a pie en las orillas del mar de Galilea, que ya dimos a conocer los diferentes nombres con los cuales este sitio era conocido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora no vamos a volver a repetir esos nombres, pero sí, yo creo que usted ya hizo sus propios apuntes. Entonces toda esa cantidad de gente, que era una cantidad exorbitante, habían llegado hasta ese lugar donde el Señor estaba. Yo les decía a ustedes la semana anterior que esa grande multitud, no todos llevaban buenas intenciones en su corazón. Algunos de ellos no llegaban, hermanos, con fe en su corazón, ni mucho menos con una actitud de arrepentimiento buscando al Señor. Cuando una persona no tiene esos elementos que son buenos, fe y una actitud de arrepentimiento, de humillación delante del Señor, entonces significa que habiendo un contraste de esos dos aspectos, entonces las personas llegan con actitudes incoherentes, erróneas. O sea que las actitudes de estas personas, de esta multitud grandísima, eran simplemente personas emocionadas, personas que deseaban agarrarse de las ramas, pero no del tronco. Acuérdense que la palabra tronco, si usted lee el Evangelio de Juan, Cristo mismo dijo estas palabras: yo soy la vid, pero hay una versión que dice de una manera diferente: yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Entonces ellos habían llegado a ese sitio no con la intención de recibir en lo espiritual. Vuelvo a repetir la frase: eran personas que buscaban la emoción, lo que pasa. Entonces, si habían llegado con ese tipo de actitudes, ellos no iban buscando el que su necesidad espiritual fuera llenada. Ellos iban buscando que la necesidad externa, física, fuera llenada. Pero ahí estaban en ese sitio. Ahí estaba esta multitud, según lo que acá se refiere, después de que el Señor bajó de la montaña con los discípulos. Él alza los ojos y vio esa grande multitud. Por eso es que si usted lee la Biblia, encontrará que en los mismos evangelios sinópticos habla que cuando él vio esa multitud, aquí por ejemplo se nos habla de manera directa, literal, acerca de lo que el Señor realizaría con esa multitud. Pero fíjese, hermano, y eso es lo lindo de los evangelios cuando uno lee, porque los demás evangelios nos enseñan que aparte de lo que Jesús haría acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús ya había realizado otro tipo de actividades en beneficio de esa gente. Veamos, hermanos, a la luz de los mismos evangelios, qué es lo que el Señor hizo con estas multitudes. Primeramente quiero que usted busque en Mateo capítulo 14. Mateo 14. Ahí solamente hojeé la Biblia un poquito para atrás. Y lea conmigo, por favor, el versículo 14. Es decir, capítulo 14, verso 14. Dice ahí el versículo 14 lo que nos corrobora lo que Jesús hizo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Y dice, y tuvo compasión de ellos. Vea lo que Jesús hizo antes. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, hermano, qué lindo es ver esto. Él sabía, escúcheme bien, sabía que las intenciones de estas personas no eran las adecuadas, no eran coherentes, eran personas emocionadas. Pero el Señor obró aquí, a pesar de que no tenían buenas intenciones. Dice que sanó. Es que es la referencia que da Lucas aquí, ¿verdad? Mateo, perdón. Vio la gran multitud, sintió compasión. La palabra compasión significa misericordia. Repita la frase, misericordia.
Es decir, que tuvo misericordia de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ese es lo primero que Jesús hizo. Pero también en los mismos evangelios sinópticos se nos muestra otro segundo aspecto, en el cual Jesús estuvo involucrado el hacer milagros en beneficio de ellos. Ahora, lo que Jesús hizo en segunda instancia es que Él les hablaba del reino. Abra su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 9, versículo 11. No desaprovecho el tiempo. Lucas 9, 11. Dice la Escritura en Lucas 9, 11. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Entonces respóndame amén fuerte. Léalo. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y dice, y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Les enseñaba acerca del reino y también los sanaba. Jesús no desaprovechaba el tiempo. O sea que esas personas verificarían por experiencia personal propia quién era Cristo. Ya les enseñé en otras oportunidades, en otros temas que he impartido acá, que las sanidades corroboran quién es Jesús. O sea, los milagros que Jesús hace corroboran quién es Él. Porque nadie puede hacer los milagros que solamente Jesús hizo. Y sigue haciendo porque Él está vivo. Entonces ellos verificaron quién era Él. Pero cuando alguien escúcheme, busca las ramas, pasa por alto esas evidencias. Que nunca tal cosa nos vaya a suceder a nosotros. Por eso es que es muy importante, escúchenme bien, antes de recibir un milagro, es mejor recibir el mayor de los milagros. ¿Qué es el mayor de los milagros? Nuestro corazón cambiado, nuestra regeneración, nuestra restauración, nuestra conversión. Ese es lo mejor. Entonces, antes, repito, de recibir un milagro externo, es mejor recibir el más grande de los milagros. Pero ¿quién o qué es lo que produce el más grande de los milagros? Y es cuando alguien recibe la palabra. Por eso es que Cristo les enseñaba acerca del reino, del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino es lo que puede transformar la vida de cualquier persona. Un milagro, una persona puede decir, sí, sí, lo recibí. Pero cuando hay una enseñanza directa al corazón y lo transforma, de ese milagro no cualquiera se lo sacude. Porque mírenos a nosotros aquí. ¿Cuántos recibimos el mayor de los milagros aquí? Y a pesar de que algunos dicen, pero yo todavía sigo enfermo. Sí, pero usted es salvo. Sí, pero yo todavía sigo cojeando, pero es salvo. Y es más importante ese mayor milagro que el recibir una sanidad. Porque las personas cuando reciben milagros y sanidades, lo pasan por alto y se van para el mundo. Pero esto de recibir la conversión, la salvación, no es de cualquiera. Así es que repita la frase conmigo. Cristo enseñaba en segunda instancia. ¿Qué enseñaba? Les hablaba del reino. Del reino. Ahora veamos a la luz de la Biblia. Vuelvo a regresar a lo que es al capítulo que estamos estudiando, que es el Evangelio de Juan 6. La pregunta es, si Jesús sabía las intenciones de estas personas, ¿por qué les hablaba del reino y les sanaba? La respuesta ahí mismo está.
porque tuvo compasión de ellos. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Tuvo misericordia de ellos. La misericordia es el medio por el cual Dios acciona siempre. Hay una frase que aparece en el Antiguo Testamento y dice esto, entre dos elecciones: ¿qué quiere usted, misericordia o vida? ¿De qué sirve tener vida física si no le damos sentido? Por eso es que la frase reza así en el Antiguo Testamento: tu misericordia es mejor que la vida. Un cuerpo físico sin misericordia de Dios no es nada, correcto, no es nada. Pero una vida física con misericordia, todo lo tenemos. Porque cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nos perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores. Y cuando Dios derrama su misericordia, está pendiente de qué necesitamos. Cuando Dios tiene misericordia, Él nos guarda, nos cuida, nos protege. Su misericordia nos hace apropiarnos de las riquezas que Él tiene para nosotros. Porque no mereciéndolo, lo que recibimos es por misericordia y por gracia. Por eso es más importante la misericordia que lo que alguien pudiera lograr en lo externo. Si Jesús sabía que esta gente eran personas llenas con intenciones distintas y no buenas, de no ir buscando lo esencial que es lo espiritual, aún con todo y ello, obra milagros. Así es Dios de bueno, hermano. Repita la frase conmigo: Dios es bueno. Por eso es que uno se pregunta: ¿y yo por qué tan amolado que soy, man, aguado para la obra? Y todavía Dios me da vida. ¿Por qué no me mata el Señor? Su misericordia. Yo siendo tan rebelde, diría alguien, ¿verdad?, tan rebelde que no le hago caso a las autoridades de la iglesia, sino que me rebelo, y todavía Dios me tiene con vida. Ni Él lo cree cuando amaneció el propio 1 de enero. Hasta Él mismo se dijo enfrente del espejo: tan flojo que soy yo. No yo, sino ustedes. Entonces, enfrente del espejo, tan flojo. Y a pesar de ser flojo espiritual, que hasta el rogado me hago para hacer la obra, y todavía estoy con vida. Ahora entendamos, hermanitos cabezones, que la vida que Dios da es por misericordia. Pero si nos ha dado un año más de vida, es para meternos con todo, para servirle a Él. No es de gusto, porque aún siendo malos, Dios es bueno. Comprobémoslo en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos y pecadores. Derrama su lluvia sobre los justos y sobre los malos. A eso se le llama misericordia. Repite la frase conmigo: misericordia. A pesar que ellos tenían motivos superficiales, el Señor derramó su misericordia en esta multitud. A pesar de lo negativo que ellos eran. Pero ahora, de esa experiencia, pasamos a otra aquí. Y dice el versículo que estamos compartiendo acá, del capítulo 6, el verso 5. Lo leo de manera corrida. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Y se acerca a uno de sus discípulos que se llamaba Felipe. Cuando Jesús vio la multitud, se interesó en ellos y dijo estas expresiones a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora yo quiero que busquemos algunas referencias de la Biblia con respecto a lo que Jesús le está preguntando acá a Felipe. Veamos lo que nos dice Lucas, Marcos y Mateo.
Pero primero vayamos en su orden, veamos lo que nos dice Marcos en el capítulo 6, el versículo número 35, que reza de la manera siguiente. Si usted no puede leerlo ahorita, haga sus propios apuntes, por favor, hermano. Dice Marcos 6:35. Esa es la referencia que le estoy dando. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, voy a volver a repetirlo para que entienda. No es que la Biblia dice, allá dice una cosa y aquí dice otra. La Biblia se contradice, es el complemento. Y ese es lo lindo de los evangelios. Dice que a esta hora, cuando Jesús, dice Juan, se le acercó a Felipe. Aquí vea que lo que dice. Aquí no, allá en Juan no menciona esto, la hora, pero aquí se lo menciona. Dice, cuando ya era muy avanzada, o sea que ya estaba atardeciendo, hermano. Ya estaba avanzada la hora. Dice, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Repita la frase, la hora ya muy avanzada. Hasta ahí vamos a dejar, no siga leyendo lo demás. Marcos 6:35. Ahora veamos lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 12. Lucas 9:12. Dice así, pero el día comenzaba, qué bonito, hermano, es estudiar la Biblia. La hora ya era muy avanzada en Marcos. Ahora dice 12 aquí, pero el día comenzaba a declinar. Es lo mismo, avanzar, declinar. Declinar es para abajo, ¿verdad? Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Ya la hora declinaba, está avanzada. Ahora veamos lo que dice Mateo 14, versículo 15. Mateo 14, versículo 15. Léalo conmigo, por favor, a voz en cuello. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. Vamos a repetir la frase del verso 15. Cuando anochecía. Unamos las tres frases ahorita. Allá dice avanzada, declinaba, y aquí dice cuando anochecía. ¿Va que es precioso estudiar la Biblia, hermano? Ya el tiempo estaba avanzado, dice anochecía. Se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren. ¿Qué les digo que compraran? Que comer. Ahora regresemos a Juan nuevamente, al libro que estamos estudiando, capítulo 6. De todo esto que hemos leído, Marcos, Lucas, Mateo, Jesús tenía en mente una solución a la problemática que aquí se estaba presentando en este lugar. Escúchenme bien. ¿Por qué digo tenía una solución después de haber compartido los textos con ustedes? Porque si ustedes son analíticos, aparte de ver, avanzaba, declinaba, anochecía, hay una frase que no tenemos que pasar por alto, hermano. ¿Cuál es la frase? En todas las frases de los evangelios sinópticos aparece la gente no tiene que comer. Estamos en una parte desértica. Despídelos para que vayan a comprar, a buscar comida. Esa era la respuesta de sus discípulos. Cuando él en el contexto les dijo, dadles vosotros de comer. Pero la respuesta de ellos fue, despide la multitud. Como diciendo, no hay comida.
No podemos darle, somos incapaces. Por eso es que ahora, de esa incapacidad, Jesús tiene una solución. Diga la expresión conmigo fuerte: Jesús siempre tiene en mente una solución diferente. Y por eso es que dice el texto aquí, la frase es: dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Me escuchó? Yo estoy diciéndole aquí, Jesús tiene una solución diferente. Y de repente salgo yo con esto diciéndole a usted, el pastor no nos dio una solución, sino que está diciendo, repitiendo el texto, que se acercó a Felipe. Esa es la solución. Vayamos más, ahondando más, un poquito más allá. Dijo a Felipe, ¿de dónde? Le hice una pregunta. ¿Compraremos pan para que coman estos? Pero pastor, si Jesús tenía una solución, entonces ¿por qué se le acerca a Felipe para preguntarle si los discípulos ya habían actuado de mala manera diciéndole, despide a la multitud porque ya declina el día, ya está muy avanzada la tarde, ya anochecía? ¿Y dónde está entonces aquí la respuesta que Jesús está dándole a estas personas? Y vamos a verlo paso a paso. Pero primero quiero que observemos esto. No se revela aquí el por qué el Señor se acercó a Felipe. Puede ser que al acercarse a Felipe, ¿verdad?, porque así lo mencionan algunos comentaristas, se haya acercado a él porque Felipe tenía una función entre los 12. Hay que ver, pues, hermano, Jesús con los 12 era muy organizado. Por eso es que todos los pastores que estamos a cargo de una iglesia, tiene que haber una buena organización. Bueno, como identidad que somos una organización. Pero dentro de esa organización tiene que haber orden. Tiene que haber personas quienes estén al frente. Y eso es lo que no a muchos les gusta. No a muchos les gusta. Muchos quisieran que no hubieran autoridades eclesiásticas, sino que todo fuera un desorden. No, hermanito, tiene que haber un orden. Tiene que haber un pastor como cabeza. Tienen que haber, hermanos, en el caso nuestro aquí, tienen que haber ancianos. Tienen que haber pastores que trabajen a la par del pastor. Tienen que haber coordinadores de los servidores. Pero hay servidores que quisieran que no hubieran coordinadores, quieren hacer lo que les planta la gana. Usted ha malinterpretado la cosa, muchachito o muchacha. Ha malinterpretado las cosas. Ay, si te mandan a hacer esto, no lo hagas. No, usted tendría que quitarse el uniforme, ¿lo ha entendido? Que usar un uniforme es ser servidor. Y ser servidor es ser servidor de los hermanos que vienen aquí. Porque cuando servimos a los hermanos, servimos a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces tiene que haber autoridades. Pero que alguien se plantee y dice, no me gusta que hayan supervisores. Porque nosotros trabajamos con grupos de crecimiento. Somos una iglesia celular. Y que alguien diga, no me caen mal los pastores de distrito. Usted está diciendo que le cae mal a Dios. Porque Dios quien nos ha colocado. Y si alguien dice, me cae mal el supervisor, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Usted no ha entendido, es un rebelde. Una rebelde. Porque eso es lo que se ha establecido aquí. Y cuando alguien irrespeta eso, vuelvo a repetir la frase, aunque no le guste mucho, rebeldes. Porque no se sujetan. Les enseño ese principio aquí, bíblico. El Señor, Él es Dios, hermano. Y Él es Dios. Y Dios es el que estableció las leyes. Para que este mundo esté regido por leyes, si no fuese un solo desparpajo y desorden. Si no hubieran leyes o autoridades en los países, hermano, ay, hubiera un montón de saqueos como está ocurriendo en Perú ahorita. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Perú? Porque uno de los presidentes peruanos quitó los vigilantes en los bancos, los vigilantes en los centros comerciales. No hay vigilantes, no hay autoridades.
Revise las redes sociales que está pasando ahorita en Perú, que se han organizado un montón de malacates que han salido de la cárcel y andan súper armados y están asaltando los bancos una y otra vez, bien armados. Se llevan cantidades exorbitantes de dinero, se meten a los centros comerciales a saquearlos. Todo porque un presidente dundo, no encuentro otra frase, Brutus, quitó lo que Dios ha dejado establecido. Y hoy que sale diciendo uno de los ministros peruanos, ya la otra semana colocamos las autoridades, porque ya no aguantan los saqueos, ya no aguantan tantos asaltos en los bancos, que ya están muertos hay, porque cada quien hace lo que le place, lo que le planta, sería la expresión correcta, la gana. Entonces, como el Señor es Dios, en su lado humano, porque Él es 100% Dios y 100% hombre, cuando llamó a los 12, se organizó bien. Él colocó a uno que era el tesorero, usted lo sabe, Judas era el tesorero. Ese aparentemente, hermano, decía estar interesado en los pobres, pero él pensaba en su bolsa. El Señor lo sabía, que ese era Malacate, hermano. El Señor sabe quién es Malacate aquí, porque si entre los 12 había un Malacate, había un diablo, que no será una iglesia grande. Pero hay que seguirlos aguantando, los malacates, porque si no cambian, Dios les va a dar una buena porraciada, hermano. Entonces lo puso al malacate. Mira quién puso, hermano, a un malacate como tesorero, hermano. Y ahí estaba el malacate. Y puso un estadista. Según los comentarios, el estadista era Felipe. Bien organizado el Señor, hermano. Así estamos nosotros aquí en esta congregación. Hay un tesorero, y usted sabe las diferentes autoridades aparte de eso. Entonces se acerca Felipe, ¿verdad? Puede ser que él fuera el estadista, repito, el administrador de los 12, el responsable de organizar las comidas y encargarse de los detalles logísticos de los 12. Por eso es que la confianza de acercarse a Felipe. La frase no la voy a pasar por alto, por favor, cuando se le acercó, vea, a la pregunta que le hace: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Al acercarse él, repito, no voy a olvidar la frase, Jesús tenía en mente una solución que los discípulos no habían podido dársela, y ahora se acerca aquí. Entonces, si él era el estadista, él era el administrador, la pregunta es importante hacia Felipe. Cuando usted lea esa pregunta, merece en escudriñar ahí, hermano, en prestar atención, interés a esa pregunta. ¿Por qué de la pregunta? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cuál era el objetivo de esa pregunta? El objetivo es este: él pretendía mostrar la imposibilidad de encontrar un lugar donde se pudiera conseguir tal cantidad de pan. Por eso le hizo la pregunta. Jesús no intentaba descubrir qué estaba pensando Felipe. Él ya sabía eso. Tampoco necesitaba las ideas de Felipe para ayudarle a concebir su plan. Entonces, ¿por qué le hace la pregunta? Diría alguien, ¿verdad? Y viene la respuesta. Porque él sabía que Felipe no conocía ningún lugar para obtener ese pan, y que también Felipe no sabía ni tenía un plan para conseguirlo. Por eso es que cuando el Señor le hace la pregunta a Felipe, y no solamente se la hace a él, hermano, porque aquí hay que ser muy realistas, sino que en los otros evangelios, en Lucas, aparece que lo hace de una manera generalizada. La expresión sería por extensión al resto de los demás discípulos. Busquemos la base entonces de lo que yo estoy diciendo. Lucas 9:12. Usted va a corroborar ahí, ojee su Biblia. Lucas capítulo 9, versículo 12. 9:12.
¿Cuántos sienten que Dios les está hablando aquí en esta noche? Ay, pero qué pesado habla Dios, hermano. Es que dure su palabra, ¿quién la podrá llevar? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Levánteme la mano los que sienten que Dios les está hablando. Me alegra. Lea conmigo entonces capítulo 9, versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12, ¿a quiénes se acercó? Los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. La frase del verso número 13, esa es la más importante. Él les dijo, lo que yo les dije hace unos segundos atrás, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Entonces, hermano, vuelvo a repetir la frase. Cuando el Señor le hace la pregunta a Felipe, no solamente se la hace él, sino que lo hace por extensión. Generaliza la pregunta al resto de los discípulos. Dadles vosotros de comer. Pero ¿saben ustedes por qué? Si el Señor tenía la solución, ya le dije por qué se acercó a Felipe. La respuesta la Biblia la da. Y dice siempre el comentario de acá del 6:5. Cuando alzó los ojos Jesús, alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? La respuesta es esta, en el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? O sea que, ya sea que lo haya hecho por extensión o se lo haya hecho de manera individual a Felipe, el objetivo era probarles. Lo decía para probarles porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, que si no estaba relacionado en comprar pan, tal como lo hace con todas las personas, el Señor planteó un dilema, si él iba a hacer eso como los demás lo hacen, ¿verdad? Y ven la cantidad de dinero que tiene. Él va a plantear un dilema. Y ese dilema, hermanos, es como manera de prueba, una manera de prueba, y lo hace para con sus discípulos. Pero cualquiera puede decir, qué bárbaro, el Señor se está burlando, ¿verdad? Si él conocía la incapacidad de sus discípulos y sabía que no podían hacer nada, entonces, ¿por qué los está avergonzando? El objetivo de la pregunta y de probarlos no es para burlarse de ellos, ni tampoco para dejarlos en la condición en la cual están ellos, ineptos en su fe. Entonces, los objetivos que el Señor persigue es esto. Lo hace al dar a conocer ese dilema y la pregunta, para que su fe aumente. Repita la frase conmigo, para que su fe aumente. No le escuché, iglesia. Para que su fe aumente y se fortalezca. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 1. Santiago, abra su Biblia, está a la par de Hebreos, ahí está Santiago. Santiago 1, 2, 4, quiero que usted lo lea conmigo. 1, 2, 4 le dije. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Voy a repetirlo porque esto está rico, hermano. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, mire, cuando usted esté en prueba, hermano, así como el Señor los emprobó a ellos, a la pregunta que les hizo, ¿verdad? Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce?
¿Qué produce? Paciencia. Y dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Ese era el aspecto por el cual el Señor se abocó a ellos, para probarlos, para fortalecer su fe. Ese es el objetivo, no para avergonzar a nadie. Por eso, hermano, yo aplico esto. Cuando usted se ha exhortado aquí, no es porque yo la esté agarrando contra alguien aquí. Y algunos se dicen, ya el hermano ya me tiene harto. Solo a mí me tiran los mensajes. Y ya me siento avergonzado porque todos saben que yo aquí estoy flojo. ¿Cuál es el objetivo entonces cuando el Señor le habla a usted que es flojo? Que si usted se afirme, correcto. Es eso. Y no vamos a dejar de decírselo hasta que deje la flojedad. Hacemos algo cuando alguien es rebelde. Dios le va a hablar siempre. ¿Y por qué solo a mí? Pues porque usted es un hijo de Dios. Dios no habla a los bastardos. Los bastardos están allá afuera, pero los hijos están en casa. ¿A quién disciplina Dios? A los bastardos, a los entenados. Él disciplina a los hijos. Y la disciplina viene porque nos ama. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Ahora entiende la finalidad. Es para eso, para fortalecer su fe. Abramos nuestra Biblia, otro texto quiero mostrarle, en Primera de Pedro, ahí está cerquita, ojee para adelante. Capítulo 1, lea conmigo por favor el versículo 6 y 7. Dice Pedro en su carta, 1, 6, 7. Capítulo 1, versículo 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. Ahora a ver el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Objetivos que Dios persigue. Porque alguien puede decir, ¿y qué le pasa a Dios? Pues que me está tratando así, pues. Es que cuando Dios permite las situaciones difíciles, nos hace porque nos ama. Dios no quiere dejarnos a media, ya lo dice la palabra en Hebreos. El que comenzó la buena obra en nosotros, dice Filipenses primero, habrá de perfeccionarla. Pero Hebreos le echa la mano. Aquella frase que decimos, dame la mano mi hermano, y se la da. Hay dos manos en el cuerpo. Si Filipenses dice eso, enlaza. ¿Qué dice Hebreos? El que comenzó, dice Filipenses. Pero ¿qué dice Hebreos? Dice que Cristo es el que inicia y es el que finaliza. Repita la frase conmigo. Cristo es el autor es el que inicia y es el consumador el que la termina. ¿Cuántos alaban al Señor? Él no deja nada a medias. Comienza, perfecciona, inicia, completa. Por eso es que Dios, por si alguien dice, ya la agarró el Señor conmigo, ya no aguanto, hasta el aire me sacaron hoy. Y es donde muchos salen diciendo, el Señor rasura. Él no rasura. Él quita los camotes.
porque si te rasuran te vuelve a salir el canuto. Algunos del canuto de Cantinflas andamos y nos gloriamos que tenemos barba, 2 pelos aquí, ¿ve? Ya parecemos Nance, hermano. Entonces, cuando Dios se acerca a ti para tratar contigo, no es para avergonzarte, es para probarte, como lo hizo con Felipe y lo hizo con sus discípulos. Dele palmas al Señor, hermanito. Ahora veamos y regresemos a lo que estamos estudiando ahorita. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Regresemos a Juan 6. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Gracias, hermano. No pierda la secuencia de los textos. ¿Lo tiene? ¿A dónde estamos? 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí viene la prueba, hermano. Ya vimos lo de arriba, ¿verdad? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Porque según el dato bíblico, eran más de 5,000 personas, hermanitos. Y si habláramos de la expresión denario, ¿cuál era el pago de un jornalero allá en las tierras de Jerusalén en esa época, respetando el contexto histórico? ¿Cuánto ganaba un obrero? Un denario al día. Y aquí dice que ni 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco, dice. No alcanzaría. ¿No le trae a usted algo a la mente esto que Felipe está respondiendo? Lo está probando, hermano. Él es el estadista. Pero ¿por qué el Señor está haciendo esto? Porque Él sabe lo que va a hacer y Él quiere oírlo a Él. Mire, hermanito, va a venir un momento en cuando usted, es bonito venir a cantar aquí, levantar las manos, levanto mis manos, el poderoso de Israel, y cantar: Dios está aquí. Decir: siento la unción en este lugar. Hay poder, poder sin igual, poder en Jesús. Hasta turramos la cara. Pero va a llegar un momento en que eso que usted expresa con sus labios, Dios va a corroborar que si lo que usted dice verbalmente, oralmente, vamos a ver si en la realidad, en la realidad de su vida, cuando sea probado, vamos a ver si es cierto, dice el Señor. Así se lo voy a relatar este versículo. Cuando Felipe dice que ni alcanzarían 200 denarios de pan para alimentar a tanta gente, parece ser que él olvida un factor el cual jamás tenemos que olvidar nosotros, máximo que somos gritones en esta iglesia. Y hasta aplaude usted. Hasta las hermanas van a la par con el mensaje conmigo, que hasta predicar quieren. Va a llegar un momento, puede ser hoy a la salida de esos portones, ¿ve? Porque dice un hermano en Oriente, allá en Oriente, Usulután, San Miguel, Santa Rosalía, allá todo eso es Oriente, hermano, la unión. Dice un hermanito: nosotros somos trompudos. Y decían los hermanos, y le dice: amén, porque así es la gran jeta, la gran boca del pastor, ¿ve? Pero él lo dice en este sentido, en el
hablar en la cultura de allá, porque es una sola cultura, pero como hay departamentos que aún hay una diferencia en la manera de expresarnos. Entonces, cuando él dice somos trompudos, él se está refiriendo a que somos muy precipitados para hablar. Lo que nosotros decimos aquí en Santa Ana, somos bocones, muy precipitados para hablar. Yo amo a Dios, que pues, que como dijo un señor ahí bromeando, dijo, que se aparezca el diablo, pues, dijo. Ya va a ver quién soy yo, ese diablo. Y se le apareció. Vaya, le dijo el diablo, aquí estoy. No, si yo bromeando estaba, le dijo. Entonces uno es muy precipitado para hablar. ¡Ah! Tengo poder, tengo amigo, que nadie se meta conmigo. Yo al diablo tengo una planta de mis pies. Cuidadito. Porque puede ser que a la hora de ser probado se te olvide todo lo que has dicho y lo que has visto. ¿Me escuchó lo que acabo de decirle? Se te olvide lo que has dicho y lo que has visto. ¿Qué dijeron los discípulos en el libro de los Hechos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque esas son dos cualidades de las cuales tiene que ser poseedor un buen discípulo, y la palabra discípulo significa un buen alumno. Entonces, ¿pero qué pasó aquí? Según el versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esta es una expresión de duda, falta de fe. La respuesta de Felipe: había olvidado cómo aquel hombre, hermano, hombre en el sentido de la carne, pero era 100% hombre y 100% Dios. En esa parte del 100% Dios divino, él había olvidado que hasta él estuvo en esa fiesta. ¿En cuál fiesta? En el primer milagro que Jesús obró en la boda de Cana de Galilea. Felipe vio, no solamente oyó, sino que vio y oyó que Jesús había hecho un milagro grandioso. Había convertido el agua que estaba en aquellos odres llenos en el mejor vino. Y no solamente eso, sino que había visto otros milagros. Había visto y había oído las palabras, las enseñanzas que emanaban de la boca de Cristo. ¿Cuántos no hemos dicho? Qué privilegio fuera para mí estar en la época de Pablo. Si usted y yo, hermano, hubiéramos vivido en la época de Pablo, así como muchos son flojos, renuncian al evangelio. Porque estar en la época de Pablo, ser evangélico, es exponerse a la misma muerte. Y muchos dicen, ¿cuánto no hubiera querido yo tener el privilegio de estar en la época de Cristo? No, hombre, usted hubiese estado entre los muchos que dijeron, cuando Pilato dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Ahí hubiesen estado algunos. A Barrabás suéltalo, a Jesús crucifícalo. Porque así como somos muchos de chuecos, que no queremos caminar y en la esquina vivimos y no venimos a la iglesia a congregarnos, que teniendo todo el tiempo disponible el domingo, usted se va a pasear y en lugar de recibir la palabra, en lugar de amar la palabra, y yo sé que tenemos vigilias una vez por mes, nos cuesta, aunque sea venir a orar una noche. No, es que Dios sabe mi corazón, que yo soy flojo. Sí, Dios sabe. Dios sabe que somos rebeldes. Nos cuesta. ¿Qué no diríamos vivir en esa época? Hermanitos amados, a Felipe se le olvidó eso. Ahora que Dios estaba aquí, Jesús estaba probando su fe. Se le había olvidado la fe.
Había declinado su fe. Por eso es que el tema no lo olvide. Los discípulos sin fe. ¿Dónde estaba la fe del estadista? Otro con fe hubiese dicho: Señor, hombre, no hay problema, no tenemos mucho dinero, pero Señor, sabemos que tú eres el Mesías. Y sabemos que si algo es imposible para nosotros, para ti todo es posible. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Entonces, eso es con Felipe. Apliquémoslo aquí con nosotros. ¿Qué tal usted cuando la prueba viene? ¿Ah? ¿Cuáles son las pruebas, las grandes pruebas que sufrimos los cristianos evangélicos de hoy en día? Y por eso ya no queremos seguir. Mire las pruebas tan chuecos que somos. Me miraron mal, no me dieron la mano, ya nadie me habla, me pisaron el pie cuando iba saliendo del culto, las gradas que han puesto, solo porque no he nivelado el piso, muchos están hablando y no colaboran. Ay, subir la grada, qué prueba. Mi suegra vive en mi casa. Ustedes son los que han puesto esos rótulos en los buses. Vendo a mi suegra por un galón de gasolina, dice. ¿Por qué se ríen? Es cierto. Esas son las pruebas de los creyentes hoy en día. Ay, no cargo dinero para ofrendar. Mucho pisto pide el pastor Wilber. Mire las pruebas, que chueco. La hermana se le quedó viendo a mi marido. Bien celosa, como que si fuera muñeco de barro el hombre hecho en el vasco. Esas son las pruebas de los creyentes chuecos que no aguantan hoy en día. Y esas trivialidades hacen que muchos se vayan. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? ¿Por qué no me visitaron? Ay, Dios mío. Y la otra, no hay amor, sí asadón. Amor vienen buscando. Aquí venga buscando a Cristo, no amor. Si usted tiene Cristo, tiene el amor de Cristo. Y usted de amor, hermano. Es una prueba de los creyentes hoy en día. Ay, pero si se desatara lo peor. Ahí vienen sacando a los evangélicos. Los van a asesinar uno por uno. ¿Qué hicieran ustedes? Todos siempre todos piensan lo mismo. A los Yunai, tú tirai. ¿Por qué no pensamos en la hora de prueba? Cuando la amenaza llega, yo tengo un Dios que es mi escudo. ¿Por qué no pensamos y recordamos en la hora de la prueba? Cuando no hay dinero en nuestro bolsillo, la Biblia dice que Él es nuestro proveedor. Porque cuando el médico te da la noticia desfavorable, tienes cáncer, a llorar. ¿Y por qué llora? Dice el doctor. Es que me voy a morir, doctor, y yo no quiero morirme. Qué feo, les agarra mucho, mano. Ahí es donde su fe es puesta a prueba. Dísele al doctor, dile al doctor: doctor, usted me dice que yo estoy mal y me voy a morir. Doctor, usted está loco. Yo tengo un médico por excelencia y su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuánto da gloria a Dios? Eso tenemos que hacer, nuestra reacción. Pero ¿qué hacemos? Cuando ya no podemos ni caminar, en la casa nos quedamos. El pelo nos duele. Y cuando alguien le dice: hermano, usted tiene que organizarse bien aquí, ¿verdad? En esta iglesia, tiene que trabajar, enojados se ponen. Porque son parásitos, no quieren hacer nada. Usted no ha entendido su función como cristiano. Si usted ha sido salvo, usted tiene que estar agradecido. Y si está agradecido de verdad y ha sido salvo, tiene que servirle a Dios. No solamente venir a echadote.
Ha bajado la iglesia hoy. ¿Y usted qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace usted? Ya veo poquito en la iglesia. No diga eso delante de mí, oye. Que no lo escuche en la entrada por... No lo hago. Pero así tenemos que reaccionar cuando nuestra fe sea puesta a prueba. Termino con el verso 8. Otro quiso hallarle solución a lo que Felipe no le halló solución. Parece ser que al principio este se ve con más fe, ¿verdad? Pero veamos que este viene a empeorar la situación, hermano. Porque los hombres jamás tienen alternativas. Dios sí las tiene. Dice el verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, le dijo, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Oh, qué bueno, así, admirable, vea eso, así, a pura vista, al verso 9. Esta es la solución, mano. Este hombre es inteligente más que Felipe, porque hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hay una alternativa, cómo alimentar a la gente. Y él bien dice esto, el mismo Andrés aquí, ¿verdad? ¿Mas qué es esto para tantos? Este sí salió peor, hermano. Porque si aquel dijo que 200 denarios no era mucho para alimentar a la cantidad de gente, este halló la cantidad de panes y los 2 pececitos. 5 panes y 2 pececitos. La alternativa está, ¿verdad? Aquí se nota al principio que hay fe. 5 panes y 2 pececitos. El Señor es la hora. Pero viene y dice de último: ahí sí me defrauda, mi hermano. ¿Qué no sería cuando Cristo lo vio? Más, dijo él allí en el verso: ¿qué es esto para tantos? Ahí se vio la carestía de fe que había en los discípulos. Porque en el momento de ser probados, cuando no reaccionamos como debe de ser, se denota quién es o qué es lo que tenemos nosotros. Usted tiene que hacer un compromiso con Dios aquí. Si aquí la fe estaba menguada, abajo, sin fe sus discípulos, esa es una vergüenza. Porque en un pueblo que se declara que existe un Dios, la fe tiene que estar arriba. En un pueblo donde hemos recibido milagros, la fe tiene que estar arriba. Pero de repente cuando somos probados se nos olvidan los milagros, se nos olvida que Dios nos sacó del lío económico, se nos olvida que Dios nos guardó cuando nos amenazaron. Y de repente viene el diablo y dice: ¿dónde está tu Dios? Cuando hay una fe en altura, uno le dice al diablo: mi Dios, me estás diciendo dónde está mi Dios en el momento de la prueba. Pues te voy a responder, diablo: mi Dios está sentado en su trono. Dios quiere oír eso de nosotros. Pero ¿qué hacemos cuando somos probados? Andamos como que si fuéramos guineos desgajados, todos tristes, pálidos. Hermano, ¿y qué tiene? Nada, hermano. Hermano, ¿y por qué eso lo empurrado pasa? Nadie me ama en la iglesia. Nadie me ama en la iglesia. Ni mi mujer me ama en la casa. Cuando la fe de una persona está en altura, no importa si tu tata ni tu nana te aman. ¿Me escuchó lo que le dije? Para aquellos que nos ven en las redes sociales, tata y nana es mamá y papá. Entonces la Biblia dice: si tu madre y tu padre te desampararen, con todo Jehová te recogerá. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Nadie se vaya a mover, por favor, de su asiento. Cierre sus ojitos. Cuando las situaciones vengan a su vida y seamos probados, Dios permite eso de ser probados a través de tribulaciones, a través de cosas que usted reclama. Si acaso no le estoy sirviendo a Dios, pues, ¿por qué me viene esto? Que no soy tu hijo. No reclame. Quédese con la boca cerrada y vea que eso que Dios está permitiendo es para que su fe comience a ejercitarse. ¿Me está entendiendo, hermanito? Levántenme la mano los que hoy desean que su fe sea reactivada nuevamente. Levántenme su manita ahí donde están, por favor. Los que desean que su fe sea reactivada nuevamente, levántenme su mano.
Ahí donde usted está sentadito, levante la mano pues. Levante la mano. Por esa cara que yo le he visto en estos últimos días, su fe está en el suelo. Porque no ha reaccionado, ha reaccionado como debe de ser. Hermanitos amados, el Señor está aquí en esta noche con nosotros. Yo quiero hacer dos invitaciones en esta noche ya para terminar.